Nos visita el presidente del Partido Socialista, el señor Roy Cortina. ¿Qué pasa, Roy? ¿Cómo va eso? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, divino. ¿Está mejor con la temperatura? Sí. Sí, mucho mejor. 28 grados contra 36. No, es una diferencia. Aparte no está tan pesado como ayer, por ejemplo. Sí, ayer no había sol y estaba muy pesado igual. Sí, muy pesado. Bueno, ¿y cómo está hablando del clima? ¿Cómo está el clima de la Argentina? Bueno, el presidente estuvo en Davos, en el foro, con muchas declaraciones altisonantes que hicieron mucho ruido, no solamente acá, en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. Lo que sí se dice es que tuvo menos aplausos que el año pasado. Y tampoco lo que no se dice es que Milei fue bastante pícaro en lo que en su discurso, en lo que iba a decir, porque él habló después que Trump. Sí. Y objetivamente él no puede hablar de economía después de Trump, porque Trump va a Davos y habla de lo mismo que habla en la Asunción y en la campaña, claro, que él busca un país con aranceles, protegido, y que va a ser inflexible con sus aliados, con sus... Bueno, América Latina prácticamente dijo que ni le interesaba, y que al contrario, América Latina necesitaba a Estados Unidos, una posición muy, muy arrogante, imperial. Entonces, por eso Milei, vos fíjate que en el discurso, que es un discurso largo, habla poco y nada de economía. Y entonces se dedica a hablar de la agenda que une a todos estos grupos de ultraderecha en el mundo. No los une a veces la economía, ¿sí? Se les dice de manera sintética o de manera resumida, son la ultraderecha en el mundo, pero tienen planteos distintos de derecha. Sí, obviamente, claro, siempre planteos de transferir recursos, ingresos y beneficios de los sectores más desfavorecidos de la sociedad a los magnates, a la gente más, a la que está en la cúspide social de esos países. Pero tienen distintas maneras de ver la economía. Ahora, sí coinciden en que creen que la sociedad debe retrotraerse al pasado y tener una desdemocratización, ¿sí? Y tiene que haber un retroceso de los derechos. Y de eso habló Milei. Por eso fue asesorado inteligentemente. Él no habla de economía y habla de las barbaridades que habló. Digo barbaridades no por exagerar, no por una manera indebida de decirlo, sino porque son barbaridades carentes de fundamento científico, claro, que son contrarios a las estadísticas y que tienen que ver también con todos estos dirigentes políticos de ultraderecha que son muy simplificadores y que tienen el apoyo de muchos grandes medios de comunicación, pero sobre todo de las redes sociales, en donde de un caso construyen una realidad. Por ejemplo, esta locura que habló acerca o en contra de todos los colectivos LGBT y de la diversidad sexual, y puso como ejemplo un caso que existió de un matrimonio de gays que tenían adoptados 2 hijos y que, no conozco bien el caso, pero se probó que habían abusado de ellos, etcétera, etcétera. Y entonces eso él lo convierte en Davos de que la homosexualidad es la culpable de la pedofilia, o que todos los pedófilos son homosexuales. Cuando todas las estadísticas, todas las mediciones de UNICEF en todos los países del mundo dicen que los abusadores y los pedófilos, en su inmensa mayoría, son varones heterosexuales socialmente adaptados. ¿Sí? O sea que no tienen ningún nivel de locura, ni de problema mental, ni nada. Entonces, y él va a Davos y habla de eso. Lo mismo que plantea con el tema de la igualdad de género, y ahora van a avanzar acá en la Argentina con eso, de plantear que la figura del femicidio pone en desventaja a los varones en términos de derechos y en términos legales. A mí me da mucha lástima, lástima por el prestigio de la Argentina, por el Estado argentino. Yo no entiendo cómo no tienen abogados que los asesoran. La ley da una pena
o construye una pena con los casos de femicidio, no porque sea porque es la muerte de una mujer, sino por el origen del crimen. Es decir, el motivo del crimen se constituye de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que se votó en el Congreso de la Nación y que está incorporado en la legislación penal, en un agravante. ¿El agravante cuál es? El odio a las mujeres, ¿sí? Y la violencia de género. Entonces, ese agravante reconoce que marcadamente, de manera mayoritaria, la mujer viene padeciendo desde hace siglos esa violencia. Sin duda. Es como, yo te doy un ejemplo para que lo entiendan mejor los oyentes. El homicidio siempre tiene una pena, pero tiene agravantes y atenuantes. Claro. Si vos tenés un homicidio por intento de robo, tenés una pena. Ahora, si vos tenés un homicidio porque lo premeditaste, lo planeaste, tenés otra pena, o atenuantes. Sí, claro. Y eso no significa que la vida del que fue asesinado vale más para un caso que para el otro, sino que los agravantes hacen que la pena sea distinta. El femicidio es un agravante, y un agravante inteligente porque reconoce que es algo, es una desventaja y una desigualdad social que la mujer ha tenido durante siglos. Entonces eso actúa, como debe actuar muchas veces el derecho, de manera preventiva. Entonces no se puede decir de manera ignorante o premeditada, no, los hombres están en... ¿Por qué cuando matan a un hombre no tienen la misma pena? ¿Entendés lo que fue a decir? Una serie de barbaridades, habló también de la inmigración, habló del cambio climático que, si bien ha existido en la historia de la Tierra efectivamente cambios del clima, claramente la ciencia, a través de más de 14.000 papers de científicos de todo el mundo, de todos los regímenes políticos, monárquicos, republicanos, de derecha, de izquierda, reconocen que la acción del ser humano es la que está causando los problemas del cambio climático desde hace 7 décadas. Y yo le querría decir también a Milei que un precursor de esto fue el famoso Club de Roma, esponsoreado por el grupo Rockefeller, claro, que escribió el famoso libro hace 60 años, Los límites del crecimiento. Sí, todo el mundo reconoce esto, incluso Trump. Los republicanos lo reconocen. Lo que pasa es que quieren priorizar su desarrollo y quieren, obviamente, lo que dice Trump, si bien no está bien ni políticamente, ni es justo para la humanidad, ni para el futuro de nuestros hijos, ni de nuestros nietos, las futuras generaciones, dice, China no cumple, ¿por qué me hacen cumplir a mí? Claro. Ese es el mensaje de Trump. Pero ¿por qué Milei va a retirarnos del lugar donde se discute eso? También nos quiere retirar de la Organización Mundial de la Salud, que lo quiere hacer Trump. Bueno, porque es reaccionario también como Milei, pero también hay una cuestión presupuestaria, porque con eso él condiciona a Europa, porque el principal financiamiento de la OMS es Estados Unidos, su cuota de 1.300 millones de dólares. Entonces, la verdad que fue un discurso bochornoso, pero puso el énfasis en la cultura woke porque no podía hablar de economía. Exacto. Esa es la realidad del discurso de Milei. Bueno, y además es algo que tiene amplificación en muchos lugares del mundo. Exactamente. Ese discurso, ¿no? Ahora, cuidado, que tener la política y la crítica que hace al cambio climático y sobre todo a la violencia de género, tanto que acá hablan de seguridad jurídica para los inversores, en muchas empresas que ponderan la responsabilidad social, es contraproducente para las inversiones en la Argentina. Tal cual, sin duda. Totalmente contraproducente. Sí, sí. Eso no lo entiende Caputo, ni el otro Caputo, ni Milei, porque es una ideología de las cavernas. Sí. Lamentablemente es una ideología de las cavernas. Y hablando de economía, esta semana se conoció también el tema del gobierno con el tema de retenciones, ¿no? Sí, se redujo, bueno, era algo que venían pidiendo, de hecho había un peligro que los productores agropecuarios no estaban vendiendo y eso le genera un problema de ingreso de dólares a la Argentina. Había una suerte de tensión porque él había prometido que iban a bajar
las retenciones. Entiendo algunas provincias, por ejemplo el caso de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, la mayoría de los gobernadores, incluso gobernadores con los cuales yo tengo afinidad, como es el caso de Puyaro, están de acuerdo porque obviamente a nivel provincial eso mueve un poco la economía, obviamente, cuando se vende la cosecha, pero también hay que hacer un análisis macro, ¿no? Acá las retenciones no se hacen en un clima de ajuste fiscal o de orden de las cuentas fiscales, poniendo el énfasis en el orden fiscal, pero también en el cuidado de los sectores que están más débiles en la sociedad argentina en términos económicos y sociales, o los sectores más vulnerables. Sino que también hay que reconocer que estos puntos de retención son a costa de esos sectores. Claro. Porque no lo digo yo, lo dice Caputo. Caputo, ¿qué dijo? Nosotros dijimos que íbamos a bajar las retenciones, pero que lo íbamos a hacer cuando hubiéramos ordenado las cuentas fiscales, y hoy que tenemos superávit fiscal podemos aguantar bajar 7 puntos, por ejemplo, las retenciones a la soja, porque pudimos ordenar las cuentas. Pero claro, al decirte eso te está diciendo, o te está diciendo algo a lo cual vos podés agregar: sí, el ajuste lo hiciste a cargo de no hacer obra pública, de no hacer transferencias a las provincias que tenías que hacer, a no hacer transferencias para que las jubilaciones de los jubilados sean más altas, a no hacer transferencias a las partidas que necesita el CONICET y la universidad. Quiere decir que este gobierno prioriza la retención a las exportaciones a la situación social que viven esos sectores vulnerables. Entonces, lo lógico sí era ordenar las cuentas, pero hacerlo, mira, ni siquiera es un debate, como dice él, de shock o gradualismo. Por mí, hacerla con shock, pero el shock no tiene por qué evitar el diálogo y el consenso, aunque lo hagas rápido y decir, bueno, bajemos algunos puntos de las retenciones, a ver, sentemos al campo, pero al campo expliquémosle, bueno, vamos a bajar esto, pero no podemos tener tan baja las jubilaciones tienen que estar más altas, el aparato científico tiene que funcionar. En un país razonable, aunque lo hagas gradual o lo hagas en shock, vos tenés que fijarte bien que la espalda en donde recaiga ese ajuste no sea justo en los más débiles. Totalmente. Esta es la moraleja también de las retenciones que se acaban de rebajar. Bien. ¿Cómo está la ciudad? Bueno, la ciudad ya está en marcha. Para mí el proceso electoral, porque quería hablar del proyecto, porque obviamente se va a tratar el proyecto que va a enviar el Poder Ejecutivo en la legislatura, ahora en algunos días, creo que el 28, 29, en extraordinarias, para suspender las PASO. Sí. Si se suspenden las PASO, automáticamente eso va a tener influencia a nivel nacional también para que se elimine, no incluso se suspenda, se eliminen la ley de las PASOs, y va a tener un efecto también para que el jefe de gobierno, que tiene la potestad legal, constitucional de hacerlo, probablemente, como ya lo han insinuado algunos medios de comunicación, adelante las elecciones y las haga alrededor del 15 de mayo. Ya. Alguien habla del 25 de mayo, otros hablan del 11 de mayo y otros del 15 de mayo. Sí, es ya. Eso significa que si vos tenés que contar 60 días antes para la constitución de alianzas, el 15 de marzo vos ya tenés que tener listas las alianzas. Sacá los 3 días que faltan para que termine enero, quedan 45 días calientes en términos políticos y en términos climáticos, porque en medio del verano se van a armar las alianzas y se van a armar 15 días después se presentan las listas de los candidatos. Digamos esto, va a haber elecciones durante todo el año, porque si uno toma el calendario electoral de todas las provincias, la mayoría se hacen en mayo, junio, julio, agosto, hasta que llegan las supuestas PASO, ¿no? Sí. Y después en octubre las elecciones nacionales. Pero vamos a tener un Claro, pero electoral... con todo el respeto, está bien lo que vos planteás, porque lo que plantea Leo es razonable, porque muchas provincias, al igual que la Argentina, que tiene rango de provincia, puede plantear el adelantamiento de la elección. Sí, claro. De hecho, lo está pensando Puyaro, lo está pensando Frigerio, Kicillof está siempre amagando, está viendo qué es lo que hace con los intendentes. En ese caso sí tendríamos toda una sucesión de elecciones provinciales. Ahora, con todo el respeto que me merecen
las provincias y para que no me acusen de unitario, por favor, porque yo soy bien federal, pero por los actores que están en juego, sin duda. la elección de la Ciudad de Buenos Aires va a ser un examen y un laboratorio muy importante, sobre todo para Milei y para el macrismo. Y sí. ¿Sí? Y sí. Porque si Milei llegara a ser una elección muy buena o ganara, bueno, llega a octubre con una ventaja muy grande. Sin duda. Ahora, si acá tiene una derrota, bueno, o no hace una muy buena elección, esto tiene una, incluso para que muchas provincias piensen a ver qué hacen, Sí, claro. si la desdoblan la elección o no la desdoblan. Roy, ¿nos encontramos el próximo sábado? El próximo sábado nos encontramos, gracias. Gracias a vos. Roy Cortina, el presidente del Partido Socialista, aquí en Sábado Sport.